Bien, vamos a dar inicio y continuar con esta serie de Autodesk Inventor 2022. En esta ocasión vamos a realizar la pieza que se muestra aquí en pantalla. Vemos en la parte de abajo cómo esta pieza se mira en 3D o cómo es que va a terminar hecha. Aquí pues yo le puse color, pero igual si no le ponemos color no pasa nada, es solamente la vista 3D. Para poder realizar esta figura, nosotros tenemos aquí dos perspectivas de esta misma figura. Si observamos con atención del lado izquierdo, vemos aquí que hay un rectángulo. Este rectángulo representa esta parte. Es importante nosotros poder conocerlas o identificarlas. Y vemos que tiene otro rectángulo más grande. Ese rectángulo más grande es el que vemos aquí, la base de esta figura. Y a su vez vemos del lado derecho que se está mostrando la vista de como si lo estuviéramos viendo de frente. Vemos aquí que nos dice que hay 10 en el tamaño de esta anchura. Vemos que hay 40 centímetros del tamaño de esto que tenemos aquí. Y vemos que entre este punto y este punto hay 35 de distancia, y a su vez hay una distancia de 20 centímetros de aquí, de la parte que podemos observar aquí. Luego vemos que el diámetro de este círculo es igual a 30 y que toda esta altura de esta pieza es igual a 50, como lo podemos observar aquí. Entonces esas son las medidas que va a tener esta pieza. Igual vamos a ir haciéndolas una por una para poder hacer que esto quede lo más claro posible. Ya estando aquí en el programa, nosotros vamos a estar recurriendo a esta pieza y vemos que esta pieza está compuesta por una base rectangular. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar entonces a crear el sketch. Ya que hayamos seleccionado crear una figura nueva, vamos a crear el sketch. Pero también antes de crear el sketch, nosotros podemos este, cambiar las unidades si no las cambiamos de un inicio, o si no las especificamos. Vamos a la parte donde dice Tools. Aquí lo ubicamos y vamos donde dice Document Settings. Aquí nosotros, al darle clic en unidades, podemos cambiar que esto se mide en milímetros o centímetros, como nosotros lo queramos dejar. El tiempo en segundos o minutos, o la masa que la mida en kilogramos o libramasas, luz, gramos, etcétera. Entonces ya dependiendo cómo vamos a utilizar nosotros esta pieza. Y los ángulos los mide en grados. Bien, entonces le damos a aplicar y cerramos esta ventana. Regresamos aquí a la parte donde dice Sketch y vamos a seleccionar entonces esta parte, Sketch 2D. Entonces, como nosotros vamos a trabajar esta pieza desde la perspectiva de arriba, vamos a seleccionar este plano. Este plano es para poder trabajar en la perspectiva desde arriba. Y vamos a crear entonces un rectángulo. Para poder crear un rectángulo que esté en el centro de estas coordenadas, vamos a seleccionar aquí esta parte, rectángulo, y vamos a seleccionar dos puntos hacia el centro. Eso es para que el rectángulo se cree aquí en el centro. Damos clic en el centro y vemos que este rectángulo pues empieza a crear. Ahora sí, vamos a darle la primera dimensión. Vemos que aquí de este lado es 50. Entonces regresamos aquí al programa. Y recuerden que para nosotros poder colocar las dimensiones, vamos a utilizar esta herramienta. Dimensiones o cotas se llama en español. Entonces le vamos a poner aquí 50. Escribimos el 50 y le damos Enter o le picamos ahí donde yo le piqué. Bien, entonces vemos aquí que se quedó en 50. Ahora vamos a ver, este es un lado. Aquí vemos que no me da el lado este, me falta el lado más largo, pero
al ver acá de este lado, vemos que el lado que se me está dando es este, 70. Vemos que de lo largo, este mide 70. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dimensiones, y vamos a aquí escoger 70. Y bien, 50 y 70. Entonces ya tenemos, digamos que la base de esta figura. Ahora, antes de yo empezar a trabajar en 3D, o para poder empezar a trabajar en 3D más bien, yo tengo que fijarme cuánto va a ser de ancho esta base. Vemos aquí, entonces aquí no me aparece nada de eso, pero de este lado sí. Vemos que lo ancho es 10, entonces es lo que vamos a extruir nosotros. Recuerden que para poder extruir tenemos que ir aquí a la opción de modelo 3D y seleccionamos esta que dice extruir. Extruir es para convertirla en 3D. Entonces ahí vemos que ya por default me empieza a mí a crear en 3D la pieza. Vemos aquí a su vez, vamos a ver, vemos aquí a su vez que es 10, entonces ya está aquí en 10. Nos aseguremos de que esté aquí en default, que es extruir así de esta manera normal, o está esta que es para abajo, o está esta que divida la cantidad de 10, que lo divide en 5 y 5, o que lo suba 10 más de lo que debería. Entonces vamos a seleccionar esta que es por default. Entonces vamos a darle en OK. Y bien, ya tengo lo que es mi base, esta base que está aquí. Ahora lo que yo necesito es crear un rectángulo más, que es este que está aquí. Vemos aquí en este rectángulo que tiene unas líneas perpendiculares. Estas líneas que vemos aquí representan esta abertura que está aquí circular, o simplemente pues representa que va a haber una extrusión aquí. Tiene que estar este hoyo que vemos aquí, de lado a lado. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear aquí un sketch. Aquí podemos nosotros darle clic a, a la parte de la pieza o al lado de la pieza que queramos trabajar. Vamos a darle clic aquí entonces en crear sketch. Y vemos que automáticamente ya se empieza a crear el segundo sketch. Ahora vamos a crear de nuevo un rectángulo que sea hacia el centro. Vamos a darle clic aquí y vamos a crearlo así. Y vemos entonces, ya que tenemos ese rectángulo, vemos que tenemos aquí las unidades. En este caso va a ser 15 de este lado. Entonces creo mi dimensión y aquí le escribo 15. Entonces 15 y buscamos de este lado. Entonces vemos que de este fue 15, pero aquí hay que ver en esta parte y en esta parte que son 40. Entonces vemos que esta parte larga de esta pieza es 40. Entonces hay que aprender a ubicar bien estas unidades. Entonces aquí nosotros colocamos 40 y ya 40, y hay que ver ahora que esta pieza se tiene que extruir. Para poder trabajar este círculo yo tengo que extruir la pieza. Entonces vemos que la extrusión, aquí empieza la flecha y aquí termina. Entonces es de 50. Hay que ver bien. Tenemos que levantar ese rectángulo 50 milímetros. Y vamos a ver. Vamos a crear modelo 3D y extruir. Entonces ahí vemos. Extruir, y aquí donde dice 10, nosotros vamos a colocar 50. Entonces ahí está, ya se creó la pieza. Ya va tomando forma, como podemos observar aquí de este lado. Ya creamos el rectángulo que va en medio de la base y ya lo extruimos 50. Ahora las medidas que nos quedan son estas: 30 de diámetro, 20 y 35. Aquí podemos observar que este 35 que está aquí, ese 35 está considerado desde el inicio hacia esta parte. Entonces,
como nosotros vamos a empezar a trabajar esta pieza solamente de aquí hacia aquí, yo lo que puedo hacer es restarle estos 10 a estos 35. Entonces mi distancia de aquí, este punto, aquí sería 25. Es lo que yo voy a considerar. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un sketch en esta parte. Aquí creamos sketch y vamos a empezar a trabajar sobre esta parte. Entonces vamos a crear líneas las cuales nosotros pues vamos a utilizar como referencia. Esta línea, perdón, ahora sí, esta línea va a estar aquí, va a ser de, vamos a seleccionarla, va a ser de 35, no, 25, perdón, 25. Y a su vez esta línea que está aquí, a mí me va a estorbar en un futuro. Entonces me va a estar a mí estorbando esta línea que está aquí, esta verde, para que a mí no me estorbe al momento de hacer mis instrucciones. Yo voy a seleccionar esta opción que dice línea de construcción. Entonces esta línea a mí solamente me va a servir como referencia, no va a ser utilizada para extruirse, va a ser utilizada solamente como construcción. Es un recurso que vamos a estar utilizando mucho en los videos posteriores y ahorita pues es importante mencionarlo. Esas líneas no se extruyen ya que son de construcción. Me sirve a mí como una referencia, como un bosquejo. Ahora, me dice que es de 25, porque yo le resté estos 10, 25, y de aquí, este punto, donde se hacen los 25, hacia acá voy a poner otra línea que sea de 20. Entonces vamos a colocar otra línea que sea de aquí hacia acá y vamos a poner la que sea de 20. Igual, esta línea es una línea de construcción. Vemos que las líneas de construcción me aparecen a mí así, perpendiculares. Vemos que me aparecen de esta manera. Ahora, ya que veo yo aquí lo que es mi distancia, ahora sí voy a crear mi círculo. Entonces, aquí en este punto, como me lo marca aquí, en el punto donde se crean los 20 milímetros, es donde yo voy a crear mi círculo. Voy a quitar ya estas líneas de construcción, las quito, me aseguro que no esté seleccionado porque ese círculo sí lo voy a extruir. Entonces vamos a ver, círculo al centro. Entonces aquí hago el círculo, así lo dejo y vamos a ver, este círculo me dice que va a tener un diámetro de 30. Entonces vamos a dejarlo en 30. Vamos a hacer las dimensiones aquí y va a ser de 30. Entonces ahí está. Ese sí se va a extruir, este círculo. Lo demás va a quedar fuera. Entonces vemos aquí que fue de 25 hacia arriba y de este lado a este lado fueron 20 y el círculo tiene un diámetro de 30. Entonces ahora sí voy a extruir este círculo. Entonces para extruir este círculo vamos a modelo 3D y vamos a seleccionar esta parte que dice extruir. Y aquí pues este círculo tiene que pasar por toda, vemos aquí que tiene que pasar por toda la figura. Entonces vamos a seleccionar esta parte que dice cortar. Aquí va a ser cortar. Y vamos a seleccionar esta que dice a través de todo. Entonces eso es lo que tenemos que seleccionar nosotros. A través de todo. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Es modelo 3D. Extruimos. Seleccionamos esta que dice cortar. Y la parte que dice a través de todo. Entonces ya corta todo automáticamente. Doy OK y pues ya vemos aquí que es la pieza así, efectivamente fue
cortada en todo sentido. Entonces, al rotarla, pues vemos que está completamente en 3D. Bien, entonces si queremos cambiarle ya por último el color a toda la pieza, lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la pieza, o si queremos solamente seleccionar una parte, lo podemos hacer, pero en esta ocasión vamos a seleccionar toda la pieza y vamos a ir aquí a la parte que dice material y vamos a ponerle que sea aluminio. Entonces aquí seleccionamos aluminio y le picamos a esta flechita, añadir material al documento. Si queremos que sea de bronce, le damos aquí y vemos que cambia la forma. Y si queremos que sea oro, igual agregamos aquí. Entonces vamos a dejarlo así en bronce. Entonces vemos ahí que me quedó lo que es bronce. Ahí está. Si quiero cambiarle a otro, pues simplemente la selecciono y pues le vamos cambiando o le vamos variando aquí en esta pieza. Si yo quiero cambiarla a otro estilo, igual aquí le vamos cambiando como lo queremos. Si queremos que sea de aluminio pulido, es importante seleccionar todo, aluminio. Aquí, si quiero que sea de plata, de diamante, perdón, entonces ahí vemos que diamante plateado, vemos ahí que cambió el estilo de la pieza. Entonces es la forma en la que nosotros podemos cambiarlo. Simplemente seleccionando o seleccionando solamente una parte y aquí agregándola. Entonces vemos que es ya sea que yo seleccione algo o que seleccione toda la pieza. Entonces aquí voy a regresarme con control Z para que la pieza quede igual en todo sentido. Y bien, así es como se realiza esta pieza en 3D, cambiándole la forma, creando desde el bosquejo o del boceto en 2D. Vemos que es algo sencillo. Al principio parece pues algo un poco complicado, pero conforme a la práctica esto va cambiando nuestra perspectiva. Bien, si el video les gustó, por favor de comentar, compartir, y suscribirse y nos vemos en el siguiente video.